Bueno, muchísimas gracias. Pues en primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a este espacio de conversación sobre lo que llamamos en esta cátedra abierta el campo emergente de los estudios migratorios. Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer tenerlos acá en nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo soy Wuldi Edson Widó, soy el director de esta maestría. Bueno, voy a estar moderando esta cátedra abierta. Voy a estar como hablando de algunas ideas que tienen que ver con el título, ¿no? de nuestra cátedra, ¿no? Que es el campo emergente de los estudios migratorios, balance y perspectivas. Bueno, como siempre, voy a organizar la cátedra de esta forma. Les explico. Primero, contextualizaré cómo vienen emergiendo los estudios migratorios y ahí quisiera que veamos como dos cosas, ¿no? Primero, el horizonte epistemológico en el que se ubica este campo, ¿no? de estudio junto con otros campos que veremos. Y segundo, me gustaría que viéramos los procesos históricos en los que se han generado temas y problemas con los que este campo ha estado vinculado. Entonces, haciendo esto, espero ir dejando claro qué logros ha tenido este campo de los estudios migratorios y qué nos puede aportar hoy como académicos, profesores, estudiantes, investigadores y también como profesionales de otras disciplinas y de otros sectores, ¿no? Sector de gobierno, sector de organizaciones internacionales, etcétera. Bueno, empiezo con el primer tema, ¿no? ¿De dónde viene este campo? Bueno, partamos del hecho de que hoy día abundan los programas de especialización, de maestría y de doctorado en los estudios de migración. Este campo ha llegado para quedarse en el concierto de las disciplinas académicas. Una razón para ello es que las migraciones, es decir, el objeto de este campo, han sido un dolor de cabeza para los gobiernos y para los estados del mundo en casi todos los continentes. Y en las últimas décadas ha habido varias crisis, ¿no? Que llamamos, por supuesto que mal, crisis migratorias que tienen que ver con la llegada de migrantes y refugiados desde África, desde Siria, desde Venezuela, desde Ucrania, etcétera. Resulta que hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados. Y el ACNUR nos está diciendo que ya la cifra de los desplazados forzosos ya ha alcanzado la cifra récord de 110 millones, ¿no? Entonces, pues el ACNUR y todas aquellas organizaciones supranacionales nos están diciendo qué hacemos, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Concreto de cómo el problema de las migraciones ha sido un dolor de cabeza, ha sido realmente algo difícil de pensar y menos de solucionar, ¿no? Entonces, paralelamente con este problema que se ha agudizado, pues el campo de los estudios migratorios ha tenido un auge importante también en las últimas décadas. Por ejemplo, en América Latina tenemos un doctorado en los estudios de migración. Eso pertenece al Colegio de la Frontera Norte, COLEF, que está en Tijuana, México. Tenemos varias maestrías, ¿no? En Cuba, en Ecuador, en Argentina, en México, maestrías en migración. Y en Colombia tenemos dos maestrías, ¿no? Una presencial, que está en la Universidad Tecnológica de Pereira, y la nuestra, esta, que es virtual, que llamamos Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas, y por supuesto les invitamos a estudiar nuestra maestría. Las inscripciones terminan hoy, bueno, terminan el próximo 1 de julio, entonces tienen tiempo para preguntar y para acercarse a nuestra maestría. Bueno, como lo acabamos de ver, los estudios migratorios se constituyen cada vez más en un campo académico de alta especialización, en objeto de programas de posgrado, todo tipo, y también en una alternativa para gente que viene
de otras disciplinas, de otras profesiones, ¿no? Que generalmente pertenecen a las ciencias sociales. Y resulta que hoy día nos faltan más profesionales también, no solamente de las ciencias sociales y humanas como antropología, sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, sino también profesionales de las ciencias ambientales, de las ciencias ecológicas, de las ciencias de la salud, porque pues justamente la problemática migratoria tiene todas estas dimensiones. Es por eso también que nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones integra como 5 unidades, ¿no? De la académicas de la Universidad Javeriana, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, el Instituto de Salud Pública y el Instituto Pensar. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, pues es importante entender que se trata de un campo abierto, de un campo interdisciplinar, de un campo transdisciplinar, de un campo sobre todo que está en constante transformación. Y eso depende, por supuesto, de la evolución del mundo, de las problemáticas del mundo. Entonces, una de las primeras cosas también que hay que entender es que las migraciones tienen que ver con el mundo, con los retos del mundo, con los problemas del mundo. Bueno, los estudios migratorios, tal como los conocemos hoy, por eso hablamos del campo emergente, los estudios migratorios, vienen de varios procesos, hay que entender eso, ¿verdad? El primer proceso, según lo que entiendo, es epistemológico. Lo podemos ubicar en la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial entre 1935 y 1940, 1939 y 1945, más o menos. Bueno, en este periodo de la Segunda Guerra Mundial hubo muchas grandes transformaciones históricas. Por ejemplo, fue una gran época de la descolonización de África y del Caribe. Hubo también muchas migraciones postcoloniales de África, del Caribe, hacia Europa, por ejemplo. Tuvimos también transformaciones con la globalización económica y financiera. Por ejemplo, vamos a tener el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que fueron creados en 1944, y todos ellos van a jugar un papel muy importante, ¿no? Para obligar a los pequeños países, por ejemplo, a tener políticas económicas, políticas sociales que apuntan a la reducción del gasto social, ¿verdad? Y tendremos también la hegemonía, pues ya es de Estados Unidos, ¿no? Que sustituye, por supuesto, a la dominación europea, ¿verdad? Entonces también vamos a tener varias luchas, ¿no? Las luchas de mujeres, de los feminismos, de los jóvenes, de los negros, de los descolonizados. Entonces es un periodo de transformaciones profundas las que vamos a tener después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en el marco de estas transformaciones, de las transformaciones históricas posguerra, va a haber también unas transformaciones epistemológicas que llamamos horizonte epistemológico. Básicamente no se puede entender el campo emergente de los estudios migratorios si no lo relacionamos con este vasto horizonte epistemológico en el que se fueron juntando varios otros campos. Por ejemplo, en este horizonte vamos a encontrar otros campos de estudio hermanos, por ejemplo, los estudios de género y feminismos, los estudios postcoloniales, los estudios culturales, los estudios caribeños, los estudios latinoamericanos, los estudios africanos, etcétera, etcétera. Son campos que comparten con los estudios migratorios varios temas. Por ejemplo, lo más importante para mí ha sido la emergencia de nuevos sujetos sociales, políticos, por ejemplo, mujeres, descendientes de personas colonizadas o originarios del subglobal, que se posicionaron no como objetos de estudio, tal como lo venía haciendo cierta antropología, cierta etnología, que les daban a estos sujetos un lugar pasivo, ¿no? Entonces, estos sujetos que emergen
entre ellos los migrantes, se posicionan como sujetos activos que definen sus propios campos de estudios, irrumpen incluso en las academias del norte. Por ejemplo, los estudios postcoloniales son migrantes, ¿no? Migrantes que vienen, Umibaba, que viene de la India, Edward Said, que viene de que viene de Palestina, todos ellos que vienen a las academias del norte y cuestionan las formas de ver, clasificar, sentir y pensar el mundo. Ha sido como una gran rebelión epistemológica de estos sujetos. Entonces, yo creo que no se puede entender el campo de los estudios migratorios si no se tiene claro este horizonte epistemológico, esta gran rebelión. Y esta rebelión epistemológica empieza con una idea aparentemente sencilla, ¿verdad? Pero clave epistemológicamente hablando, a saber, el mundo, así como el género, la raza, el Caribe, América Latina, Asia, África, no es un dato ya prefabricado, no es un dato ya prefijado, no es un dato ya cerrado, no es un dato ya dado una vez por todas, sino que es un constructo social y por ejemplo, incluso es un producto del lenguaje, un producto del pensamiento. Esto es, no solamente son productos de las lenguas que hablamos, sino de las categorías mentales que utilizamos a diario, que nos fueron heredadas para aprender lo que nos rodea y que incluso que nos constituyen como personas, como comunidades y como sociedades. Decir que el mundo es un constructo social es quitarle el piso sólido, ¿no? En que se montaron estas construcciones racializadas, generizadas, neocoloniales, nacionalizadas. A veces nos encerramos en estas construcciones, ¿sí? Y otras veces hacemos el esfuerzo por no dejarnos encerrar en esas ideas esencializadas sobre nuestro ser negro, blanco, mestizo, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un trasfondo clave para entender por qué el campo emergente de los estudios migratorios es clave, no solamente para pensar las migraciones, sino para pensar el mundo. Este campo de los estudios migratorios se suma a este gran esfuerzo epistemológico. Bueno, entonces este esfuerzo epistemológico lo que hace es deconstruir el mundo, mostrar que es lo que les acabo de decir, un constructo social, un constructo lingüístico, un constructo epistemológico, y esta deconstrucción lo que hace es establecer un nuevo punto de partida en el que tenemos la claridad que todo, definitivamente todo, puede ser un límite que nos lleve a cerrarnos, a encerrarnos y que no nos permite pensarnos más allá de los lugares comunes, que no nos permite traspasar las fronteras impuestas. Pareciera que la única alternativa que nos queda es usar las categorías o como muro que nos limita o como puente que nos relaciona, que nos vincula con otras disciplinas, con otras sociedades, con los extranjeros, etcétera. Bueno, evidentemente las personas migrantes, sobre todo aquellas que vienen del sur, los pobres, han sido víctimas de esas categorías que las consideran, que las producen como pobres económicos, ¿sí? Es decir, gente pobre que invade países ricos. Y eso sin tomar en cuenta los complejos contextos de sus países de origen, de esos migrantes, y también las responsabilidades de algunos países de destino en la producción de estas migraciones. Son los que quedan como alrededor, son chéveres. ¿Pueden silenciar, por favor, a Laura Pero Pérez? solamente tienen César Rosa. ¿Pueden silenciar a Laura Pérez, por favor? Sí, entonces es lo primero que dejaron claro, ¿no? Los migrantes postcoloniales, ¿no? A saber, los africanos y los caribeños en países excolonialistas de Europa, los mexicanos en Estados Unidos, los latinos en España. O sea, así es como los construyeron, ¿no? En esos países ricos. Entonces era necesario romper con esas estigmatizaciones. Esta problemática, que es un poco abstracta, deja claro porque
el primer problema que enfrentan las personas migrantes son las estigmatizaciones, son los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? ¿Qué son los migrantes? Son las estigmatizaciones, es la xenofobia, son los prejuicios. Entonces, un poco para entender que uno de los primeros grandes problemas que van a enfrentar las personas migrantes son estas categorías, unas categorías que están llenas de prejuicios, que están llenas de estigmatizaciones. Por eso, el campo emergente de los estudios migratorios se enfrentó a esto, de cuáles son las categorías que utilizamos para ver, para tratar, para entender, para comprender a estas personas migrantes. Entonces, este campo emergente de los estudios migratorios hace parte, ¿no?, de este horizonte que nos lleva a entender que todo se mueve y todo se puede mover. Nada está fijo, nada está cerrado, nada está esencializado, ¿sí? Es decir, que el mundo está en movimiento, el mundo está en nuestras cabezas, ¿sí? Y esta es la base epistemológica de los estudios migratorios, ¿no? Que nos ayuda a hacer dos cosas. Primero, desnaturalizar, ¿sí? Las formas de sentir, de pensar, de ser, de relacionarnos con los otros, haciéndonos preguntas, poniéndolo todo en cuestión. Cuando llegan los venezolanos acá, por supuesto que eso debería, o los haitianos, o todos esos extranjeros, eso debería de llevarnos a hacernos preguntas, ¿no? Preguntas importantes, ¿no? Poner todo en cuestión, ¿no? ¿Qué es el ciudadano? ¿Dónde empieza y dónde termina la frontera del Estado-Nación? ¿Qué es una frontera? ¿Quién es nacional? ¿Quién es extranjero? Por ejemplo, muchos venezolanos que vienen acá son colombianos, es decir, sus papás fueron obligados a dejar Colombia y ellos tienen el derecho a la nacionalidad colombiana por sus padres y ya están volviendo a Colombia. Y muchos de ellos, pues que son venezolanos, también son colombianos, ¿sí? Entonces, ¿qué derechos tenemos o tienen esos extranjeros? ¿Qué derechos tienen esos migrantes? ¿Realmente tienen menos derechos que nosotros? ¿Y por qué creemos eso? Entonces son un montón de lugares comunes que este esfuerzo epistemológico nos lleva a poner en cuestión. Y también nos lleva a hacer el ejercicio de poner en cuestión nuestras categorías mentales, ¿verdad que sí? Y eso, pues ahí empieza todo, ¿verdad? El conocimiento, la liberación personal y colectivo. Y cuando uno mira muchos de los movimientos sociales o la academia, los procesos políticos de izquierda, de derecha, muchas veces lo que hace falta es este ejercicio de autorreflexividad, ¿no? O sea, un poco para entender que para descubrir, ¿no?, qué es lo que nos mantiene encerrados, amarrados y que no nos permiten repensarnos, ¿no? Repensar para poder dar respuesta que está a la altura de los tiempos, ¿no? Y eso lo vemos claramente con las migraciones. Es que generalmente hay unas respuestas prefabricadas que se suelen dar a las migraciones. Por ejemplo, cada vez más la respuesta que se da es cerrar las fronteras, es no dejar pasar a los migrantes, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Y cuando uno analiza bien, pues de ahí es donde viene la dimensión crítica de los estudios migratorios, que para mí es el punto clave, ¿no?, de este campo, ¿no? Que nos muestra claramente de que hay que superar unas dicotomías, hay que empezar por cuestionar las categorías. Por eso el campo de los estudios migratorios ha tomado muy en serio y es por eso que cualquier investigación seria en este campo empieza por cuestionar las categorías que usamos, ¿no? Políticas públicas para atender las migraciones. ¿Qué se entiende por políticas públicas, no? Migrantes económicos, ¿qué entendemos por eso? Protección complementaria, ¿qué entendemos por eso, no? El retorno, ¿realmente no es una nueva migración? Entonces, son varios elementos que nos permite entender cómo este campo ha profundizado
la dimensión crítica de este nuevo horizonte epistemológico, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que los estudios migratorios no son, antes que todo, una suma de investigaciones, de escuelas que tienen como objeto de estudio las migraciones. Es un campo que tiene unas bases epistemológicas que lo vuelven a la vez autónomo y vinculado con otros campos, ¿sí? Este campo es todo un proyecto epistemológico, es toda una manera de investigar, es toda una nueva forma de pensar, es todo un estilo de producción de conocimiento, es toda una visión del mundo. Entonces, cuando uno se decide, se decanta por estudiar por cursar, por acercarse a los estudios migratorios, se está haciendo una gran apuesta. Y es antes que todo una gran apuesta epistemológica, porque realmente cuando uno estudia las migraciones, lo que termina estudiando es el mundo, es lo que está pasando en el mundo. Bueno, eso es como importante, ¿no? Lo clave ahí en este campo es tener claridad con estas preguntas. ¿Con qué categorías pensamos? Cuando hablamos del otro, del extranjero, ¿con qué lentes vemos? ¿Desde dónde estamos parados? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Desde dónde estamos hablando? Entonces aquí, como se puede ver, la objetividad, lo que se llama la objetividad, es antes que todo la autorreflexividad. Y el objeto de estudio no es un objeto cualquiera, es un sujeto, ¿sí? Y son sujetos que no se dejan sujetar ni siquiera por su supuesta identidad. Entonces, este proyecto epistemológico termina siendo un proyecto político en la medida en que lleva a deconstruir las categorías con que nos aprendemos a nosotros mismos, a los otros, a la sociedad y al mundo. Y así nos hacemos más aptos para repensarnos, para repensar el mundo, para repensar la sociedad, para repensar los otros, para repensarlo todo. Por ejemplo, la manera como estamos tratando a los migrantes está hablando mucho de la manera como nos hemos construido como sociedad, como personas, ¿no? Entonces, ahí es todo este entramado que deja claro, por supuesto, este campo. Evidentemente, las migraciones y los esfuerzos epistemológicos, investigativos, académicos por estudiarlas no son un fenómeno nuevo. Al menos en la tradición occidental, casi todas las disciplinas, empezando con las más viejas, han hecho referencia a las migraciones. Por ejemplo, la Biblia, la tragedia griega, Homero, el derecho romano, la teología católica, la filosofía y más recientemente la antropología, la demografía, la economía. Todas estas disciplinas han hecho grandes aportes al estudio de las migraciones. Digamos que son algo así como la prehistoria de lo que estamos llamando acá el campo emergente de los estudios migratorios. Y esta prehistoria nos ha dejado conceptos claves para los estudios migratorios. Por ejemplo, hospitalidad, por ejemplo, exilio, por ejemplo, diáspora, por ejemplo, derecho a la circulación, a la movilidad, oferta y demanda de mano de obra extranjera, emigración, inmigración, derecho de hospitalidad. Entonces, pues, estas disciplinas han dejado muchas cosas. Vamos a hacer un ejemplo, un aterrizaje más concreto. ¿Qué sería de este campo de los estudios migratorios sin los grandes aportes de la demografía, de la geografía, de la economía, que han sido como las tres disciplinas que empezaron por tomarse en serio las migraciones? Intento responder. Al hablar de migración, lo primero o de lo primero que necesitamos saber es cuántos migrantes, de cuántos migrantes estamos hablando, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, es decir, ser capaz de hacer una caracterización sociodemográfica. Pero también al hablar de migraciones necesitamos saber de qué países provienen, ¿verdad? Cuáles son las rutas, las trayectorias, por dónde pasaron y por dónde llegaron. O sea, hay que hacer como una caracterización más o menos geográfica sobre sus lugares de origen, tránsito y llegada. También es importante saber
por qué salieron de sus respectivos países y por qué están llegando a los países a donde están llegando, qué factores más influyeron en sus motivaciones, es decir, la racionalidad de sus decisiones. Eso fue lo que hizo la economía. Aquí tenemos básicamente el ABC del estudio de las migraciones, lo que llamamos la demografía, la geografía y la economía de las migraciones. No se puede estudiar las migraciones sin tener claridad sobre esto, al menos sin preguntarse de cuántos migrantes estamos hablando, de dónde vienen y por qué salieron y por qué están llegando aquí. Lo mismo podemos decir del derecho. Tenemos que saber qué hacer con los migrantes, ¿no? Que son extranjeros, cuáles son los criterios, las condiciones jurídicas para recibirlos, para que se puedan regularizar, para que se puedan quedarse en el país. Entonces, cuando hablamos del campo de los estudios migratorios, vemos que ha habido muchas otras disciplinas que le han aportado, que le han dado como el piso, la base para que pudiera existir. Evidentemente, el campo de los emergentes de los estudios migratorios ha recibido todos esos aportes de esas disciplinas para poder definir, para poder caracterizar sus objetos de estudio. Han sido unas hermosas, preciosas herramientas de trabajo. Por eso a veces los que hacemos estudios migratorios tendemos a criticar mucho a los demógrafos, a los economistas, a decir que ellos han sido como los que han llevado a un enfoque economicista demasiado cuantitativo de las migraciones, pero muchas veces no reconocemos que ha sido clave el aporte de los demógrafos, el aporte de los economistas, por supuesto, a nuestra disciplina. El problema en el campo de los estudios migratorios surge cuando estas y otras disciplinas han buscado encerrar o limitar los enfoques de estudio o han tratado de encerrar las explicaciones a esquemas o a teorías unilaterales. Por ejemplo, por supuesto, un migrante no es una cifra, no es solamente una cifra. La racionalidad estrictamente económica no es la única que influye en la decisión de un migrante para emigrar de su país y para inmigrar a otro. Un migrante no es solamente un inmigrante que llega a otro país o solo un emigrante que viene forzado de otro país o un transmigrante que pasa por otros países. En todos estos procesos van cambiando y se van mezclando el origen, el tránsito, el destino y también el mismo sujeto migrante que está pasando por todas estas experiencias, ¿no? Y uno de los logros más importantes del campo de los estudios migratorios ha sido justamente eso, el ser capaz de evidenciar la complejidad del fenómeno de las migraciones y la necesidad de que el estudio de esta complejidad sea también complejo. ¿Qué significa eso en concreto? Significa que en el momento en que se toma en serio la complejidad del fenómeno migratorio, el estudio de este no se puede encerrar, no se puede limitar, no se puede restringir, no se puede achicar, sino que se debe complejizar también para dar cuenta de todas las dimensiones: económica, demográfica, geográfica, jurídica, cultural, lingüística del fenómeno. Además, todas las dimensiones, todas las disciplinas responden a preguntas bien determinadas, que en muchos casos llevan a respuestas teóricas, metodológicas y epistemológicas bien determinadas. Por ejemplo, los antropólogos, la pregunta sobre la migración que más les ha interesado durante mucho tiempo es cómo la migración influye en el cambio cultural y afecta la identidad étnica, ¿sí? Por ejemplo, la demografía, la pregunta que le ha interesado durante mucho tiempo es cómo la migración afecta el cambio poblacional. Y la economía es qué factores explican la propensión a emigrar y sus efectos. Entonces, como pueden ver, las disciplinas tienen sus preguntas,
tienen sus hipótesis de trabajo. Por eso han llegado a elaborar teorías pues que tratan de dar respuesta a eso. En ese sentido, podemos ver también y el campo de los estudios migratorios viene no solamente de este horizonte epistemológico que les acabo de explicar, que lleva, por supuesto, a superar o al menos cuestionar los límites de las categorías mentales y también de los enfoques de todas las disciplinas que han abordado las migraciones, pero también este campo viene de procesos históricos que le han moldeado en cuanto a los temas y a los problemas que se han relacionado con él. Por ejemplo, este campo que decimos que emerge más o menos en la segunda mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, pues que como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial provocó un gran movimiento de millones de refugiados, ¿no? De Europa a otros continentes, ¿no? En particular hacia las Américas. Este gran movimiento, por supuesto, tiene en la historia de la humanidad un único acontecimiento quizás que se parece a él. Se trata de la trata negrera, es decir, la compra de personas esclavizadas desde África y para traerlas de manera forzosa a las Américas. Y tiene un parecido también con respecto a volumen. Por ejemplo, estamos hablando de millones de víctimas judías, también de millones de víctimas africanas, ¿no? Y también tiene un parecido con la característica principal de esas migraciones. Se trata de una migración forzada provocada por gente que por supuesto se cree superior. En el caso de los judíos son los alemanes nazis y en el caso de los negros africanos son los europeos colonizadores. Y también tiene un parecido con el tema de la falta de protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales como seres humanos e incluso con la negación de la humanidad de estos seres humanos. Entonces tenemos aquí dos grandes hechos históricos lamentables, pero que han puesto a la luz cómo un nuevo continente, las Américas, es un lugar de destino de seres, de millones de seres humanos reducidos a la nada, a la inhumanidad, al desarraigo, al exilio. Ahí van captando cómo estas dos migraciones forzadas van poniendo en el horizonte, por supuesto, estos grandes temas, ¿no? El desarraigo, el exilio, ¿verdad? Y ambos hechos históricos marcados por la migración forzada evidencian también la emergencia de lo que se puede llamar el mundo, ¿sí? 1492 deja claro que al planeta Tierra le faltaba algo para ser mundo. Le faltaba pues justamente el continente americano, ¿no? Del que se apoderará otro continente, Europa, ¿verdad? A través de unos movimientos migratorios, ¿no? Desde España, con los colonizados, y luego desde otros lugares del viejo continente, ¿no? Francia, Inglaterra, Portugal, etcétera. Y cómo aprovecharse de las riquezas de este nuevo continente americano, pues se creó el comercio más próspero, que es lo que les acabo de decir, el traslado de la mano de obra esclava, ¿no? Entonces, esclavizada. Entonces, el siglo XVI marca el inicio de lo que muchos llaman la globalización. En concreto, la interacción entre al menos tres continentes, Europa, África y América, ¿no? Lo que llamaban el comercio triangular, ¿no? Y por supuesto, estamos viendo una globalización inhumana en la que unos seres humanos están al servicio de otros seres humanos. Entonces, ahí, en esos procesos históricos, ahí vamos viendo cuáles son los temas, cómo el tema de las migraciones se van vinculando con otros temas, ¿no? Con otros problemas, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces, la otra fecha importante, pues es la Segunda Guerra Mundial, como les acabo de explicar, pues que justamente marcó la deportación de tantos, de millones de judíos.
Y también la confirmación de dos grandes potencias mundiales por encima de Europa, por supuesto, Estados Unidos y Rusia. Y también tenemos otra fecha importante, dos fechas importantes, que es 1989, que es la caída del muro de Berlín, y el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Estas dos fechas son muy importantes porque se despolariza no solamente el mundo, sino el tema mismo del refugio. Ya los refugiados no son solamente personas que se considera que vienen de países comunistas, sino ya cada vez más el mundo, la humanidad se va dando cuenta de que hay otras múltiples factores que producen migraciones forzadas, los conflictos internos, los problemas medioambientales, las dictaduras, las violencias de género, el racismo, etcétera, etcétera. Y esta crisis del sistema de refugio que, que viene siendo como eh, que se viene evidenciando de una manera clara desde 1991, pues lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy, de más de 300 millones de migrantes internacionales que hay en el mundo, un poco más del 10% cuenta con estatutos de refugiados. ¿Sí? 35 millones nos dice el ACNUR. ¿Eso qué significa? Eso significa que cada vez menos los países otorgan estatutos de refugio, ¿no? A los extranjeros, por más que lo merezcan. Por ejemplo, los venezolanos, uno no entiende por qué no se ha querido dar estatuto de refugiados, por ejemplo, a los venezolanos, que es un caso concreto, ¿no? De gente que realmente vienen de un contexto en el que claramente hay unas causas forzadas, ¿no? Entonces, lo que vemos también en el mundo, pues eso desde la trata negrera, desde la deportación de los judíos, etcétera, etcétera, lo que hemos estado viendo es una situación de desprotección internacional, pues terrible, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy. Entonces, este campo emergente de los estudios migratorios que viene de manera reforzada de un contexto histórico posguerra que lo vincula con la globalización colonial, neoliberal, inhumana y que viene también vinculada, ¿no? Con una historia marcada por el racismo, por la discriminación, por guerras étnicas y también con la desprotección de los derechos humanos de algunos seres humanos, de algunas comunidades e incluso de continentes enteros, como es el caso de África, ¿no? Entonces, los estudios migratorios están realmente relacionados con las grandes fechas, con los grandes hitos de la historia de la humanidad. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Que les puse, ¿no? 1492, 1500, 1800, que es todo del periodo el periodo de la trata negrera, 1934, etcétera, etcétera. Y esta historia de este campo, pues está ligado también con los grandes temas. El mundo, ¿sí? Incluyendo todos los continentes, no solamente el mundo, sino todos los elementos que están en tensión en este mundo, ¿no? La globalización, por ejemplo, el orden global neocolonial, neoliberal y la hegemonía del norte global, ¿no? Las guerras mundiales y esta búsqueda de la paz mundial que cada vez es quimérica, los derechos humanos universales que se proclaman en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la realidad de las violencias masivas a los derechos humanos. Este campo está ligado también con los grandes problemas, el cambio climático, las guerras, los problemas medioambientales, los megaproyectos de desarrollo que destruyen y desarraigan, las violencias de género, por ejemplo, en México, las violencias raciales que sufren, por ejemplo, allá en África y también acá en Buenaventura, los ataques identitarios, la asimetría entre el norte y el sur, las injusticias sociales, ¿no? Entonces, pues el tema de las migraciones también nos liga, nos relaciona, nos vincula con los grandes problemas. Y eso es otro gran aporte, ¿no? Del campo, ¿no? ¿Qué significa? Eso significa que este campo es más que un campo de estudio. Se convierte incluso en un termómetro para medir el curso de este mundo.
Inmediatamente cuando hay guerra, lo que hay son migraciones forzadas, la gente que está saliendo, ¿no? Masivamente. Entonces, es un termómetro para medir el curso del mundo, de las hostilidades que hay en el mundo, para medir la hostilidad también de ciertas políticas. Por ejemplo, hace unos días, los griegos dejaron que se murieran en el Mediterráneo un barco que venía con migrantes, ¿no? Con refugiados, y no querían prestar ayuda a estos migrantes. La inhumanidad de ciertas sociedades o de ciertos fragmentos de la sociedad, de las sociedades, ¿no? Que practican, que cultivan, es la xenofobia, ¿sí? La injusticia de este orden global. Pero también hay cosas positivas, ¿no? Las solidaridades que hay entre los migrantes, las solidaridades que hay entre comunidades pobres, ¿no? Hacia los migrantes. Y eso lo vemos todos los días, ¿no? Acá en Colombia, con los migrantes venezolanos, allá en el Darién, con los migrantes que están pasando por allá, ¿no? Hay comunidades indígenas, comunidades negras que ayudan a estos migrantes. Entonces, este campo nos sigue poniendo ante los grandes retos de este mundo que podemos formular a través de algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta: ¿cómo hacer de este mundo un lugar vivible para todos y para todas? Cada vez que hay desajustes, cada vez que hay injusticias, por supuesto, eso se refleja en los movimientos migratorios. ¿Cómo convivir los unos con los otros, poniendo por encima nuestros derechos fundamentales como seres humanos, por encima del sentido de la pertenencia exclusiva a alguna tierra, a algún país, a algún grupo humano, a alguna raza? Eso lo estamos viendo en Europa, como cada vez más ellos hacen la Comunidad Europea, pero cada vez más adoptan medidas migratorias duras para excluir, para repeler, para atacar a grupos de extranjeros, ¿no? A migrantes, ¿no? A refugiados, principalmente aquellos que vienen de África y del sur global, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? ¿Cómo hacer de nuestras identidades, de nuestras categorías mentales, de nuestras formas de ver el mundo, no muros que nos aíslan como personas, como sociedades, como países, sino puentes que nos comunican con otros? Y cada vez más vemos como Europa, como Estados Unidos, como Canadá erigen muros, ¿no? Para justamente aislarse, ¿no? Para mantener la distancia, ¿no? Lo que Achille Mbembe llama la política de la hostilidad. Bueno, hay varias conclusiones que podríamos sacar, pero nomás doy dos para que podamos pasar ya a la conversación. Uno, el campo emergente de los estudios migratorios sigue bebiendo de los aportes de todas las disciplinas y profesiones, incluso todas las que tienen ustedes. Y la idea, pues, es intentar comprender la complejidad de un fenómeno que marca cada vez más profundamente nuestro mundo. Es decir, realmente estudiar las migraciones es estar en una línea fundamental para entender, para tratar de desentrañar, ¿no?, las problemáticas, los retos de este mundo. En este esfuerzo por comprender las categorías y las disciplinas sirven a los estudios migratorios en la medida en que dialogan entre ellas y sobre todo nos abren y abren nuestras mentes, nuestras perspectivas, y nos puentean con las demás perspectivas, métodos, enfoques para justamente entender este fenómeno. Por eso hacer estudios migratorios es meterse de lleno en un ejercicio interdisciplinar, transdisciplinar. Eso es un gran aporte que da los estudios migratorios, ¿no? Porque justamente este objeto atraviesa todas las disciplinas y no se deja encerrar en ninguno de ellos, y obliga a todos los profesionales, pues, que escuchan a los otros, que construyen con los otros, que comparten enfoques, métodos, etcétera, para justamente dar cuenta de esta complejidad. Eso es como lo primero, ¿no? Y lo segundo, pues el contexto cada vez más complejo del mundo le sigue obligando a este campo a ir cada vez más allá de sí mismo. O sea, por ejemplo, lo que les acabo de decir,
los que practicamos los estudios migratorios cada vez más sentimos la necesidad de que tengamos entre nosotros a científicos ecológicos, científicos que trabajan pues con el tema de lo territorial, ¿no? Con el tema del cambio climático. ¿Sí? Entonces, pues eso es un campo que está en perpetua transformación y se requiere de él en todos los... él requiere todas las disciplinas, pero todos los campos, todos los ámbitos requieren de este campo, los académicos, los estados y gobiernos, las organizaciones internacionales, las organizaciones humanitarias, las organizaciones comunitarias, los colectivos de migrantes y refugiados. ¿Y eso por qué? Porque es un campo crítico que no solamente da herramientas concretas para construir proyectos de investigación pedagógica, humanitaria, social, comunitaria, o proyectos de investigación, sino también da herramientas para comprender nuestras sociedades, nuestras políticas públicas, nuestra conciencia como humanidad, nuestro nivel de ciudadanía también, para ver si somos intolerantes o no con gente que vienen de otros países. Es decir, que realmente lo que se está abriendo es un plexo de perspectivas profesionales, académicas, disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, pues eso es en gran parte lo que ofrece el campo emergente de los estudios migratorios. Bueno, eso es como un par de ideas que construí para iniciar la conversación con ustedes. Entonces, pues aquí estoy para escuchar las retroalimentaciones, las críticas, también para entablar el diálogo con ustedes. Si también quieren saber más de la maestría, aquí estamos también para dar información. Bueno, buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta amplia exposición que creo que nos permite como centrarnos en lo que está pasando a nivel mundial. Digamos que una de mis preguntas sería, pues para todos no es un secreto que hay una desprotección internacional para las personas migrantes, para los refugiados. Digamos que tú mencionabas que hay diferentes disciplinas que han tomado en serio los estudios migratorios y que han hecho un gran aporte, la demografía, la geografía, la economía y todo esto, pero finalmente todo se traduce en la voluntad de poder de aquellos que son quienes toman las decisiones, ¿no? Sobre todo pues de aquellos que tienen lugares de autoridad que legislan. Entonces, digamos que desde nuestro rol como población civil, que trabajamos en asociaciones, etcétera, ¿qué se podría hacer, digamos, en el caso colombiano, ¿no? Sabemos que desde que llegó este nuevo gobierno, pues, no, como que la población migrante no ha estado en la agenda de este gobierno. ¿Cómo ves tú esta situación, digamos, en Colombia y cómo ves la situación a nivel mundial, pues teniendo en cuenta que finalmente dependemos de aquellos que toman las decisiones? No, o sea, es un panorama un poco como desalentador, me parece a mí. Creo que por supuesto hay mucho que hacer y la acción humanitaria es súper importante, la defensa y la protección de los derechos humanos es importante, pero
a veces siento que todo esto finalmente se traduce en esfuerzos, esfuerzos solamente y como que pues igual siguen habiendo refugiados y creo que pues van a seguir habiendo, pero pues lo ideal es que puedan haber muchos menos y que puedan tener una vida digna, ¿no? No sé. Bueno, ese es mi Listo. pensamiento. Bueno, gracias, Gina. Tu pregunta va en dos sentidos. En primer sentido de Colombia, el contexto actual, y por el lado del mundo, ¿no? De manera concreta, ¿qué hacer, ¿no? Cuando realmente no podemos tomar las decisiones. Bueno, yo creo que Colombia es un ejemplo concreto de cómo se ha ido complejizando la realidad migratoria y la sociedad colombiana y menos el Estado colombiano han podido explicarse esta realidad. Yo siempre pongo como fecha clave, un poco utilizo esta metodología para ser concreto, ¿no? De la periodización. 2015-2016 básicamente es cuando tenemos otro país, Colombia, desde el punto de vista de la migración, ¿no? Porque en el 2015-16 más o menos es cuando ya Colombia se empieza a entender como un país de inmigración, sobre todo con la población venezolana, ¿no? Como ustedes saben, en el 2015, agosto de 2015, pues Maduro deportó a muchos colombianos, ¿no? Diciendo pues que muchos de ellos eran paramilitares. Bueno, hubo ahí unos abusos, ¿no? Por parte de Maduro. Y bueno, pues desde 2015-2016, pues empiezan a llegar muchos, pues ya empieza, por decirlo así, el gran desarraigo venezolano, pues acá a Colombia, ¿no? Sobre todo la llegada de las personas más pobres, ¿no? Entonces, pues hoy día, pues hablan de millones, ¿no? Entonces, pues yo creo que 2016 es una época, es un periodo clave, ¿no? Para entender cómo Colombia se convierte en un país de inmigración y por supuesto que el gobierno, el Estado colombiano no va a dar una respuesta sino hasta el 2017, ¿no? Y eso pues sabemos por qué, ¿no? Porque pues justamente estaba en proceso el tema de la paz y Venezuela pues era un país que apoyaba la paz, pues no tocaba pelear con Maduro, ¿no? Entonces pues eso y al mismo tiempo en el 2016 en el Darién, en esta frontera es cuando ya Colombia, pues ya con las crisis que ha habido con los haitianos, los cubanos, que han sido como bloqueados, varados en esta frontera, es cuando pues Colombia se está dando cuenta de que somos también un país de tránsito importante, de migraciones no solamente del Caribe, sino de África, sino de Asia, ¿no? Y también en el 2016 es cuando, con la firma de los acuerdos de paz, es cuando ya muchos refugiados están volviendo, regresando a Colombia y también nos estamos dando cuenta de que somos un país de retorno. Entonces, todo eso pasó en el 2016 y eso no ha parado. No ha parado ni la inmigración venezolana, ni la migración de tránsito haitiano, cubano, africano, asiático y ahora venezolano también. Y el regreso de los colombianos, ¿no? Entonces, todo eso le coge al país de sorpresa, y por supuesto que toca entender eso. Por ejemplo, ¿qué debe de hacer Colombia para enfrentar a la problemática migratoria? Pues primero entender la complejidad de esto, porque durante mucho tiempo se ha centrado solamente en el desplazamiento forzado interno. Bueno, Colombia sigue siendo el segundo país con más desplazados internos en el mundo, pero después se ha centrado solamente en la migración venezolana y ahorita nos está cogiendo todos los otros, las otras migraciones. Entonces, me parece a mí que lo que acabo de plantear es que el campo de los estudios migratorios lo que nos está diciendo es que hay una cosa que es importante, que es comprender, que es buscar comprender, que es tener un panorama mucho. Si usted no comprende el problema, ¿cómo le va a dar solución?
Y pues desde mi punto de vista, eso ha sido un gran problema en Colombia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la respuesta. Para mí, el problema de Petro sigue siendo el mismo problema que Duque, que Duque. Es que realmente nuestra política migratoria depende de la agenda migratoria de Estados Unidos. Y Petro no lo ha cambiado. Y los países los gobiernos de izquierda no han cambiado esto. O sea, no ha habido cambio en este tema de tener la soberanía, de tener la libertad para tener nuestras propias políticas migratorias. Y entonces, pues así es muy difícil, ¿no? Que logremos dar una respuesta. Como ustedes saben, por ejemplo, el Darién, lo que ha hecho Petro es justamente pues llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para que ellos estén también en la gestión de los flujos migratorios que pasan por ahí. ¿Y esto por qué? Pues porque justamente estos migrantes, la mayoría van para Estados Unidos y Estados Unidos necesita controlar el Darién y por eso y casi impone a México que ellos trabajan para ellos, o sea, lo que se llama la externalización de las fronteras, y es lo mismo que están haciendo con Colombia, ¿no? Entonces, eso va también con tu otra pregunta, ¿no? Bueno, pues los que tienen la voluntad son los poderosos. Pues eso, tienes toda la razón. Toda la razón. Es que pues el tema de las migraciones nos está mostrando de que pues realmente no vamos a poder llegar a una solución porque pues justamente lo que prima ahí no es la voluntad de dar una respuesta a la altura de la complejidad del problema, sino es dar una respuesta que se acomode a los intereses de los países, pues poderosos. Y es por eso que tenemos todas estas tragedias en el Mediterráneo, porque pues que justamente la Unión Europea no ha querido hacer nada para proteger las vidas, los derechos humanos de estas personas que están pasando, que están llegando por el Mediterráneo. Por eso sigue ahí este drama. Y lo mismo está pasando en la frontera con México y también en la frontera con Canadá. Por ejemplo, Canadá en marzo de este año lo que hizo fue cerrar su frontera con Estados Unidos. Y bueno, tenemos un montón de migrantes que están ahí, ¿no? Algunos incluso se murieron del frío, ¿no? Entonces, eso tienes toda la razón. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, Hola, buenas tardes. Muy amable, gracias Patricia. por el espacio. Sí, señor. Gracias por el espacio que realmente sí nos permite ahondar sobre la problemática de migración. Mi pregunta está enfocada en el tema de la acogida por parte de la comunidad de acogida, donde observamos que aún se requiere sensibilizar a estas comunidades para transformar esas percepciones y esa narrativa negativa de migrantes. ¿Cómo lograr esa integración socioeconómica, cultural, desde su experiencia? ¿Qué recomendaciones pudiera hacer para mejorar este tema? Muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno, la respuesta, pues, la cojo del mismo campo, de los sitios migratorios. O sea, empezando por cuestionar, ¿no? Las categorías. Integración, ¿de qué se está hablando? En el caso concreto de nosotros, acá en Colombia, cuando se habla de la integración de los venezolanos, lo que se está diciendo es que por favor que hagan lo imposible para que ellos no se salgan de Colombia y que pasen por el Darién y que lleguen allá a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque pues justamente las últimas cifras dicen que en el 2022 más de 150,000 migrantes venezolanos han pasado por esta frontera y pues se requiere que esta gente no se mueva, ¿no? Y la integración es eso, es qué hacer para que no se muevan de ahí. Y bueno, pues eso por supuesto, pues no es el mejor enfoque. El mejor enfoque es entender que lo que hay que hacer es brindar una protección internacional a todos estos migrantes
venezolanos. O sea, la protección complementaria no está funcionando. O sea, limitar la solución de este tema de la migración venezolana con dar solamente la regularización migratoria, eso es insuficiente. Sí, la regulación migratoria es insuficiente en este caso concreto. Hay que asegurar los derechos. Por ejemplo, derecho a no ser estigmatizado. A no ser estigmatizado, ¿sí? ¿Por qué? Pues al estar estigmatizado, pues por supuesto que tú no tienes posibilidades de poder integrarte. Por ejemplo, las políticas públicas, los que hacen las políticas públicas, el presidente, los parlamentarios, los funcionarios, pues los migrantes venezolanos no viven con ellos en los barrios, sino que pues la gente vive en los barrios, la gente busca trabajo en puestos de trabajo o en empresas. Y bueno, pues un factor clave es no ser discriminado. Entonces, yo creo que el tema es entender que la solución principal no pasa solamente por la regularización migratoria, lo cual es importante, pero pasa por un camino por encontrar el camino hacia la protección completa de los derechos humanos de las personas migrantes. Porque definitivamente los derechos humanos son un bloque. Son un bloque, o sea, si usted solamente asegura el derecho a la residencia, ¿no? A poder tener su regulación migratoria, pero no cubre los otros derechos, por supuesto que los niños venezolanos están teniendo problemas en los colegios, ¿sí? En los barrios, sí, una estigmatización terrible, ¿no? Y lo peor es que esta misma estigmatización la vivimos como colombianos en los países vecinos cuando había más. Yo pasé mucho tiempo, desde 2011-12, trabajando con refugiados colombianos en Panamá, en Ecuador, en muchos lados, y la imagen que se tenía del colombiano es la misma imagen que estamos reproduciendo sobre los venezolanos, ¿no? De ser delincuente, etcétera, etcétera. Yo creo que el punto central aquí es entender que lo más importante, lo fundamental es la protección de los derechos humanos, y por supuesto se puede empezar con la regulación migratoria, pero hay que buscar la vía. Buenas tardes, Uldi. Pues yo Buenas tenía tardes. una inquietud muy relacionada con la primera pregunta que realizaron sobre las migraciones internas, pero asimismo me gustaría saber si desde la maestría ustedes tienen algunos estudios que analicen el movimiento o las migraciones en perspectiva histórica, porque si bien lo que he escuchado va mucho de los fenómenos actuales, que está bien para dar una perspectiva de las realidades que estamos viviendo, pero también, digamos, a mí me interesaría tener algún conocimiento sobre algunas dinámicas o unos contextos muy puntuales, pues yo te hablo desde La Guajira, donde por nuestra condición de frontera hemos tenido siempre migraciones como las libanesas, del mundo árabe, de las Antillas, del Caribe. Entonces, como eso también ha influenciado en términos culturales, y también si se han pensado el tema de la influencia de las ideas o del pensamiento, especialmente, digamos, finales del siglo XIX y siglo XX. Muchas gracias. Mira, concretamente, no, pero las investigaciones que hemos hecho acá en el Instituto Pensar muestran, por ejemplo, en concreto en el norte de Santander, pues por supuesto que toda esta frontera colombo-venezolana, pues, pues responde a dinámicas históricas. O sea, realmente si uno no entiende, la historia no va a poder explicar pues lo que está pasando, ¿no? Lo que viene pasando en esta frontera, ¿no? Toda la estigmatización de la cual ha sido víctima, y también toda el abandono
que ha sido como histórico también, ¿verdad? Pero también de todas las solidaridades, de todas las interpenetraciones que ha habido entre los dos pueblos, ¿no? O sea, cuando nosotros cuando estábamos haciendo estas investigaciones y leyendo pues a gente que ha estudiado esta frontera, pues nos damos cuenta de que realmente es una línea imaginaria, ¿no? De que pues por supuesto que con razón se dice que es la frontera más viva que hay en el continente americano. Creo que sí, lo que tú dices es muy importante y tocaría ahondar en eso, ¿no? E incluso ha habido tratados, ¿no? Entre ciudades, departamentos fronterizos de Colombia y de Venezuela, ¿no? Para temas como la educación, para temas como la educación, el comercio, y nosotros los que estudiamos el exilio colombiano, pues evidentemente se nos damos cuenta de cómo las fronteras han sido claves para salvar las vidas de los colombianos. Pues simplemente te persiguen acá los paramilitares o lo que sea, ¿no? O las FARC. Tú cruzas la frontera y ya te puedes salvar tu vida, ¿no? Entonces, pues todo eso permite pues complejizar las lecturas que podemos hacer de las fronteras, ¿no? Sí, las ambivalencias de las fronteras, pero también cosas interesantes, ¿no? En las fronteras, ¿no? Bueno, pues eso, pues estoy de acuerdo contigo, toca profundizar en eso. Y cuando uno mira también la Guajira, pues desde luego uno mira los pueblos guayú, pues por supuesto que ahí estamos ante nos ponen ante una realidad transfronteriza, ¿no? Binacional transfronteriza, que no solamente conecta dos países, sino también conecta este departamento o esta región con el Caribe. ¿Sí? Entonces, eso es otra dinámica. O sea, generalmente, cuando se habla del Caribe, pues se ve como a los negros, ¿no? San Andrés, Cartagena, etcétera, pero no se ve a los indígenas, ¿no? Entonces, creo que, y eso, pues, investigaciones muestran que los guayú, por ejemplo, pues siempre han desarrollado como esta vida, ¿no? En el Caribe, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo está bien. Por supuesto que nosotros desde acá tratamos de un poco ir a la historia para entender eso, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de ahondar en eso. Eso es como una primera cosa. Otra cosa que te quería compartir. Sí, pues justamente la historia de Colombia, pues no, de la migración, de la inmigración en Colombia, Colombia nunca ha sido un país tan acogedor de migrantes como los otros países, como Venezuela, como Brasil, y las últimas investigaciones muestran cómo la xenofobia, pues el maltrato a extranjeros por muchos motivos, ¿no? Han sido como unas prácticas del Estado colombiano. Entonces, pues eso nos habla de que pues esta incapacidad de dar respuesta a los fenómenos migratorios que estamos viviendo hoy día, pues en gran parte tienen unas raíces históricas. Totalmente de acuerdo contigo, Caridad. Muchas gracias. Hay una pregunta que está ahí para Lady. Con respecto a las fechas claves de la maestría. Claro que sí, denme seguro. Buenas tardes, profesor, ¿me escuchan bien? Sí, Sandra, Sí, te muchas escuchamos. gracias. Profesor, muchas gracias por su presentación. Me pareció que hace un aporte con unos conceptos muy interesantes y efectivamente me parece que estudiar
a acercarse a los estudios migratorios desde, desde la interdisciplinariedad es muy, no se puede salir de estudiar desde varias disciplinas los estudios migratorios. Pero bueno, yo le quiero preguntar sobre este llamado que hace a cuestionar las categorías con las que se representa la migración. Y digamos que justo con lo que acaba de decir, en un país como Colombia, que tiene una tendencia xenófoba y los medios de comunicación hacen una representación de los migrantes generalizada, en donde básicamente son violentos o son pasivos, vienen a quitarnos algo a nosotros. ¿Cómo cuestionar esas categorías en un país como el nuestro, donde los medios de comunicación son en su mayoría de la ultraderecha? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. A ver, creo que esto es un problema del mundo. Y es un problema que tiene mal parado a muchas sociedades, empezando con la Unión Europea, la región, los Estados Unidos, Canadá, Australia, un montón de países donde se da pues estos estereotipos, ¿no? Esas representaciones pues bastante xenófobas. Bueno, entonces, pues, ¿cómo cuestionar esto? Me parece a mí que hay que tomar en cuenta una cosa que se llama el imaginario, ¿no? Pues por eso justamente en el campo de los estudios migratorios empezamos por ahí. Empezamos por ahí, por revisitar nuestros imaginarios, ¿no? Por revisitarlos, ¿no? Y los imaginarios, pues justamente la clave es lo que les dije, ¿no? Es qué es lo que nos encierra en nosotros mismos, qué es lo que no nos permite transitar hacia nuevos pensamientos, hacia nuevas relaciones. ¿Cuáles son estas cosas, no? Y evidentemente eso es como una investigación que hicimos acá desde el Instituto Pensar. Pues el tema de la hostilidad es clave, el tema de la hostilidad. Entender que durante mucho tiempo hemos sido construidos como para dar respuesta a un otro enemigo, ¿verdad? Entonces, pues los medios de comunicación, pues como tú lo acabas de decir, muchos de ellos han jugado un papel clave, ¿no? Y es así, así es como se ha justificado la guerra, ¿no? Eso, pues los que somos colombianos, pues ahí vemos cómo cuando muestran que están matando a un guerrillero, pues como la familia está contenta, ¿no? De que este maldito ya lo... Sí, es decir, es algo que... Entonces, pues yo creo que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia para revisitar esos imaginarios. Y en el caso colombiano, por supuesto, el tema clave ahí es la hostilidad. Entonces, la hostilidad, es decir, el ver al otro como enemigo, el no tener problemas para ver, para celebrar la muerte de este otro. Y pues, por supuesto, cuando llega pues un otro que ni siquiera es colombiano, pues por supuesto que la actitud se reproduce, ¿verdad? Entonces, pues por eso, lo contrario a la hospitalidad, lo contrario a la hospitalidad, pues es la hostilidad, ¿no? Cuando usted ve al otro como enemigo, pues justamente, pues eso te impide ver al otro como otro ser humano, que es digno, que tiene su dignidad, que tiene sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, creo que eso nos lleva a un poco a las raíces profundas, ¿no? Que hay en nuestro imaginario, que no nos permite tender puentes, incluso desde nuestra mentalidad, ¿verdad? Entonces, por eso, Sandra, la propuesta que yo tengo es entender que la migración es
ayuda a la sociedad de llegada también, a nosotros, ¿sí? O sea, realmente nos permite reeducarnos, nos permite tener la capacidad de realmente relacionarnos con otro, de retejer nuestras formas de pensar el otro, de ver el otro, de tratar el otro. Por eso la migración venezolana no es un problema. No se puede considerar solamente como un problema, es también una gran oportunidad para que nos reeduquemos, para que realmente aprendamos a posicionarnos de otra forma frente a otros, ¿no? Y bueno, un poco no estar, a mí el peligro que yo veo ahí es estarle tirando siempre en contra de los medios de comunicación, estarle tirando siempre en contra de la sociedad colombiana, sino también hacer propuestas positivas. Por ejemplo, sacar, ¿sí? Por ejemplo, eso es lo que ha estado haciendo muchos colegas, mostrar, por ejemplo, que la migración venezolana son jóvenes. Y eso es un gran potencial que puede traer cosas positivas para Colombia, pero hay que saber cómo aprovechar a estos migrantes, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. Ser capaz de llevar la reflexión para un poco entender las raíces, digamos así, mentales, epistemológicas, de esta forma que tenemos de ver al otro, de ver al migrante, ¿no? De ver al extranjero, incluso de ver al que no quiero, ¿sí? Y bueno, segundo, hacer propuestas positivas, ¿no? Para que la gente pueda construirse otra forma de mirar y de tratar al migrante. Aquí hay otro también, si seguimos sin entender las migraciones. Ah, sí, eso, si seguimos sin entender, no sé si Jennifer quiere ahondar en eso que quiere decir. Porque pues justamente eso, doy muchos ejemplos sobre migración venezolana, pero sobre la migración haitiana es lo mismo. O sea, es una migración que viene, por ejemplo, desde Brasil, o sea, Haití, Brasil, Chile, hacia Estados Unidos y hacia México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que comprender que es una migración básicamente continental, ¿sí? Y hay que entender esas dinámicas continentales, ¿no? El carácter continental de esta migración y por lo tanto las respuestas no pueden ser respuestas de cada país, ¿no? O de respuestas que responden solamente a la agenda migratoria de un país, sino que realmente hay que hay que ponerse de acuerdo todos los países, ¿no? Y en el caso de Colombia, me parece a mí que Petro tiene una gran oportunidad, o tenía una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque pues Petro se lleva bien con todos los países de origen de los migrantes, ¿no? De gran parte de los migrantes que están recorriendo este continente, por ejemplo, Haití, Cuba, Venezuela, hay muy buenas relaciones de Petro, ¿no? Y también hay buenas relaciones también con los países de tránsito, los principales, ¿no? En este momento los dos grandes países de tránsito es Colombia y México. Y pues justamente pues Petro tiene muy buena relación con México. Y además pues los países de destino por donde quieren llegar los migrantes es Estados Unidos. Y bueno pues por supuesto que Petro tiene muy buena relación con Estados Unidos y los dos países de reemigración, es decir, donde los migrantes intentaron instalarse, pero por alguna razón están saliendo de ahí, que es Brasil y Chile, pues Petro tiene muy buenas relaciones con esos dos países. Es decir, que realmente, geopolíticamente hablando, Colombia, el gobierno de Petro, podría tener unas grandes capacidades para hacer maravillas en el tema de la gestión de
no digamos de gestión, en el tema de la gobernanza de las migraciones, ¿no? O sea, realmente no había necesidad de hacer lo que diga Estados Unidos, sino que tener otra forma de plantear el problema y de buscar soluciones de una manera concertada, ¿no? Entonces, me parece a mí que es una gran oportunidad que estamos perdiendo como país, como Colombia, y también, por supuesto, bajo el gobierno progresista de Petro para muchas cosas, pero para las migraciones él no ha mostrado, pues, mayores cosas, ¿no? Diana. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio de hoy. Yo quisiera hacer como una intervención que quizás saque un poquito la discusión que se viene teniendo, pero me he desempeñado en el último tiempo como consultora para UNICEF en Colombia en el área de educación y hemos trabajado mucho pues con población migrante venezolana. Y quisiera saber si en el marco de la maestría y en fin, como en el desarrollo que tiene el instituto alrededor de los estudios de las migraciones, hay algunas preguntas específicas respecto al desarrollo de los niños y de las niñas o de la experiencia misma de la migración siendo un niño o una niña. Nosotros sobre todo estamos haciendo énfasis, o bueno, desde el área en la que yo estoy específicamente, en lo que significa la experiencia de gestar y nacer en otro país y vivir los primeros años de tu vida, la primera infancia, en un país y bajo, digamos, circunstancias diversas que implican la migración, que como lo decías, no solamente implican pérdidas, también allí hay unas oportunidades y transformaciones en las dinámicas de las familias, del cuidado de los niños y de las niñas. Pero quisiera saber, digamos, si frente a esto hay algunas reflexiones, si el tema hace parte también como de la maestría, si allí, digamos, hay como cabida para este tipo de preguntas. Gracias. Bueno, Diana, gracias. Por supuesto que sí. Pues el Instituto Pensar fuimos, pues lo digo sin afán con toda humildad, fuimos como de las primeras entidades universitarias que fuimos al norte de Santander junto con el Servicio Jesuita de Refugiados para hacer una investigación sobre la desprotección de los colombianos retornados, de los migrantes venezolanos y también pues de los niños que están en riesgo de apatridia, ¿no? Pero bueno, para responderte concretamente, las reflexiones que venimos haciendo sobre este tema son, primero, entender pues la subjetividad específica, ¿no? De estos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, porque se suele poner a todos los migrantes en un solo saco, ¿no? Y en nuestra investigación lo que vimos era que las mujeres, mujeres casadas, mujeres embarazadas, personas venezolanas, por ejemplo, con enfermedades terminales. No sé si tú sabías de eso. Pues en 2015, 2016, los primeros venezolanos que empezaron a llegar por la frontera, ¿no? Eso habla de la frontera norte de Santander, pues eran primeramente personas con enfermedades terminales, porque pues justamente, pues cuando empezó a disfuncionar todo el sistema sanitario pues venezolano, pues esta gente salió de ahí masivamente, ¿no? Entonces, pues son necesidades diferentes y los niños son experiencias diferentes. Por ejemplo, estuvimos en varios centros educativos allá en Cúcuta y bueno, pues los niños nos explicaban cómo vivían su desarraigo. Desarraigo es un concepto que yo he venido trabajando. ¿Eso qué significa?
pues, palabras más, palabras menos, es la experiencia profunda que vive un ser humano, pues justamente al cambiar de país, y que eso no es solamente un cambio de lugar, sino es un cambio pues de experiencia, es un cambio en todas las estructuras profundas de las personas, ¿no? Cambios en la percepción del tiempo, del espacio, relaciones con el entorno y por supuesto que en esta investigación vimos que los niños, las niñas, las adolescentes eran los que más sentían el dolor, el desgarramiento existencial de esta migración, ¿no? Y entendimos también que la escuela era un lugar de mucha discriminación hacia los niños venezolanos. Y eso no solamente con los colegas, con los compañeritos de clase, sino también con los profesores, con las profesoras, ¿no? Que por supuesto que algunos de ellos reproducen esas estigmatizaciones y que por supuesto lo que tú estás diciendo, Diana, de que este grupo poblacional era uno de los grupos que más sufría de esta migración, ¿no? Y los niños lloraban, ¿no? Explicando cómo vivían este desarraigo y por supuesto que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Los niños, las niñas venezolanas siguen sufriendo de estas discriminaciones en las aulas y en todos esos espacios. Por supuesto que sí. Y las claves que damos para que podamos leer esta experiencia de esta categoría poblacional, Diana, es el concepto del desarraigo, porque te permite tocar las especificidades, ¿no? De la experiencia que vive cada uno de esos grupos. Por eso las propuestas tienen que ser diferenciales, ¿no? Para cada uno de esos grupos. Muchas gracias. Creo que Lady ya contestó. La información general es que Sí, señor. sí, Dejé la información en el chat por si acaso alguien quiere tomar nota de los datos, la dejé en el chat. Y sin embargo, se los digo también por aquí. Cerramos inscripciones el 1 de julio. Las clases empiezan el 17 de julio. La maestría consta de 4 semestres. Y las clases son en modalidad virtual a través de la plataforma Brightspace que tenemos nosotros aquí. Y los encuentros sincrónicos con los profesores son cada 15 días, de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche, hora colombiana. Entonces, en el chat también dejo estos datos. Si requieren más información, voy a dejar los correos del profesor Buldi y el mío. Se pueden contactar con nosotros en el momento que deseen para aclarar dudas. listo. Bueno. Si desean inscribirse, los invitamos a que visiten la página web de la maestría y ubican en la parte inferior el botón de inscribirse para poder llevar a cabo todo su proceso de admisión. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos, a ti, Buldi, Lady, Daisy, por hacer posible estos temas tan interesantes. Entonces, pues seguramente ya quedamos con los datos para poderles seguir enviando toda la información. Bueno. Muchísimas gracias. Feliz noche.